Y muy buenas a todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas al módulo número 7 del curso Ciclos de Bitcoin. En esta clase vamos a ver las estructuras de los ciclos, que ya lo mencionamos un poco en el módulo anterior. Vamos a continuar con las estructuras de los ciclos de Bitcoin. Esto es necesario que lo aprendamos porque no siempre son iguales y hay veces que algunos patrones se rompen. Por eso debemos entender que la historia no se repite de manera exacta, pero el comportamiento de las personas suele ser prácticamente el mismo. En los inicios de la historia del activo veíamos el halving y después un nuevo ATH. El ATH es All Time High, que es el máximo histórico. El consenso durante un largo tiempo fue que primero deben aparecer los halvings para después ir a buscar nuevos máximos, y es lo que habíamos visto. Acá volvemos a ver el primer halving, que es 2012, acá vemos el máximo de ciclo, y fíjense que marcamos una línea horizontal para ver qué es lo que hacía el precio. ¿Qué ocurrió? Máximo de ciclo, mercado bajista, recuperación, halving, consolidación, recuperación y después descubrimiento de precios. Y después del halving es cuando se produjo el siguiente máximo histórico. ¿Y qué vemos acá? Bitcoin no rompe con sus niveles mínimos el anterior máximo de ciclo. Este patrón fue uno de los que más arraigados estaba en la comunidad bitcoiner. Los analistas e inversores se quedaban tranquilos de que Bitcoin no iba a ir por debajo de los anteriores puntos máximos. Acá tenemos una mayor proyección del precio y fíjense que durante el mercado bajista de 2014 el mínimo del ciclo, conocido como low cycle en inglés, no llegó a cruzar el max cycle, que es el máximo de ciclo. Fíjense que acá fue el punto mínimo y acá estaba el punto máximo. Entonces no cruzó hacia la baja. ¿Qué vemos en el siguiente ciclo? Se repite el patrón, primero llega el halving y después aparece el nuevo TH. Acá vemos cómo en esos años aún se mantenían los movimientos fractales. Acá vemos el máximo de ciclo del 2013, el mínimo del ciclo que se produce, la consolidación, la recuperación, vemos el halving nuevamente, el segundo halving 2016, vemos que Bitcoin seguía subiendo y después acá en 2017 es cuando se rompen los anteriores máximos. Entonces acá es cuando se genera el nuevo máximo histórico. Recuerden, caída del precio, consolidación, recuperación, halving, descubrimiento de precios, inicio del mercado alcista y después un nuevo máximo. ¿Y qué vemos? Bitcoin no rompe con sus mínimos de ciclo el anterior máximo que tuvo en su bull run. A pesar de la gran volatilidad en la caída del activo, el retroceso seguía sin llegar a quebrar los máximos que se alcanzaban en los mercados alcistas. Entonces, nosotros ya vimos este mercado bajista, la recuperación, inicio del mercado alcista, 2017, punto máximo del ciclo, cae el precio, se hace el mínimo de ciclo y este mínimo de ciclo está por encima del nivel acá, marcado con esta línea horizontal azul. Entonces fíjense que el precio no cruza hacia la baja la línea horizontal azul. Entonces la estructura se seguía manteniendo. ¿Qué vemos acá? Una vez más, la ciclicidad del activo se repite. Primero llega el halving y después el ATH. Esto fue antes de la crisis sanitaria. El precio de Bitcoin se encontraba sumamente abajo comparado con el del día de hoy. Acá vemos máximo de ciclo, caemos, mínimo de ciclo, nos recuperamos, empieza a consolidar, sí, con retrocesos, pero era acumulación, cae el precio fuertemente por la crisis sanitaria, se produce el tercer halving en el 2020, se va recuperando el precio, inicia el descubrimiento de precios y el precio rompe al alza la línea horizontal. Esta estructura se seguía manteniendo. No solamente el mínimo de ciclo no rompía el máximo del ciclo anterior, sino que se hacían nuevos máximos históricos después del halving. Y acá es cuando Bitcoin rompe por primera vez con sus mínimos de ciclo el anterior máximo que había logrado. Ya muchos conocen este bear market, y yo en particular prácticamente lo viví todo desde adentro. Y lo digo de esta manera porque terminé saliéndome antes de la última caída, pero aún así mis posiciones se vieron completamente afectadas por no haberme ido en los momentos óptimos. Todo el panorama macroeconómico estuvo avisando por su problema inflacionario y la Fed se encargó de las subas en las tasas de interés estadounidenses. Y eso provocó un gran mercado bajista generalizado. ¿Qué vemos acá en las estructuras? Tenemos el máximo de ciclo que ya analizamos, la caída del precio de Bitcoin, mercado bajista, mínimo de ciclo, no rompe el máximo del ciclo anterior, recuperación del precio, cae nuevamente Bitcoin por la crisis sanitaria, se recupera el precio, ocurre el halving, vemos el nuevo máximo histórico, Bitcoin sube, bull run, sí su retroceso, sí su recuperación,
máximo de ciclo, el precio comienza a caer y acá es cuando se decía, tranquilos, Bitcoin no rompe a la baja los máximos del anterior ciclo. Esa era la estructura que estaba en consenso. Pero aún así ocurrió que Bitcoin siguió cayendo y el low cycle, el mínimo de ciclo, sí rompió a la baja el máximo del ciclo anterior. Básicamente, en este punto vamos a decir, estaban los $18.000 y Bitcoin llegó a caer acá a los 15.700. Por primera vez se había roto la estructura. Pero aún así, fíjense que estos ya son detalles, pero el comportamiento es similar, no es exactamente igual, es parecido. Se rompe el patrón que veníamos teniendo, primero llegó el ATH y después el famoso halving. Por los ETFs cotizados en la bolsa más grande del mundo, los inversores, tanto institucionales como minoristas de todo Wall Street, se sumaron a la comunidad Bitcoiner, pero con otros puntos de vista, no tanto por su filosofía, sino más bien como una oportunidad de inversión por la volatilidad del activo. Nosotros veíamos que los ATHs se producían después del halving. Y que vimos acá que este mínimo de ciclo de 2022 no solamente rompió el máximo del ciclo 2017, sino que se produce un nuevo máximo histórico antes de que se produjese el halving. Se crea un nuevo patrón. Entonces, nosotros tenemos que seguir considerando las estructuras. Ambas son válidas. Se pueden hacer máximos nuevos antes del halving y se pueden hacer nuevos máximos históricos después del halving. Bitcoin rompe nuevamente con sus mínimos de ciclo el anterior máximo que había alcanzado. Se rompen en el 2026 los puntos que habían sido los máximos de 2021, pero ya habíamos visto que ocurrió antes. Entonces, las dos estructuras son posibles. Vemos el techo de ciclo, hasta el momento es el mínimo del ciclo. Actualmente estamos en el último y el más reciente de los bear markets en Bitcoin. Esto es realmente historia, ya que, como hemos estudiado, Bitcoin ya no era solo para las personas que buscaban la lejanía del establishment, que es el grupo dominante de poder, y así lograr moverse a través de la descentralización, sino que había llegado al centro del poder económico. Este puede generar un gran debate, tanto para los bitcoiners puristas como los bitcoiners más de mercado tradicional. Pero eso ya es otro tema. Acá lo importante es que ambas estructuras son válidas, así que no nos tendría que volver a sorprender que ocurra uno de estos dos o que tal vez aparezca una tercera estructura y nosotros, como inversores y analistas, tenemos que estar dispuestos a adaptarnos y a analizar todo esto de manera simple y clara. Bitcoin podría repetir este tipo de patrón y esta es una nueva proyección del posible nuevo ciclo, tomando en cuenta lo que ocurrió antes. Si tomamos el ciclo anterior, acá tenemos un posible escenario de cómo podría desenvolverse si repitiese su fractalidad. Y recuerden que este es un ejercicio meramente teórico y académico. ¿Qué dice acá? Proyecté las velas del comportamiento de este ciclo a lo que podría suceder en el futuro, rumbo al quinto halving. Podríamos volver a ver nuevos máximos históricos antes del halving, ¿por qué no? Y después seguir subiendo. O, porque también es válido, tener una recuperación del precio que consolide, ocurra el halving y después aparezca el mercado alcista. Recuerden que son posibles escenarios. Yo lo que dejo acá es una idea gráfica de lo que se puede esperar de los ciclos de Bitcoin. Espero que la clase les haya gustado. Hasta acá llegamos y nos vemos en el próximo módulo. Gracias por su tiempo.